Uno. Bueno, día martes, 11:30 de la mañana. Y bueno, hoy me encuentro con para mí una eminencia, no solo como persona, también como docente en todo. Persona muy culta, muy buen docente, el señor Marcelo Heredia. Bueno, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Bauti. Un placer. Bueno, Marcelo, voy a comenzar una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Quién es Marcelo Heredia? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Fueron orígenes humildes, acomodados? Bueno, Marcelo, no te muestra. Cuéntame. Bien. Mis orígenes son humildes, muy humildes, de un hogar donde viví hasta los 18 años en medio de las sierras, ¿sí? Al lado de la estancia Rosario, porque mi familia heredia había heredado campos por allá cerca del Pique, en donde actualmente se vive, ahí está Quilmayo, de mi abuelo habían heredado campos, mis abuelos vivían originariamente en Cosquín, y vinieron por esos campos donde actualmente se vive, ¿sí? Entonces mis padres vivían ahí al lado de la estancia del Rosario, éramos empezamos a ser gente de montaña, ¿no? Acá en la cumbre nos decían los chaparcos, ¿sí? Que significa, cuando yo busqué la etimología de la palabra, significa gente que vive en la montaña, pero era peyorativo acá, ¿no? Como que fuera del campo, como que fuera de la montaña, como que eras inferior al resto de la gente. ¿Sí? Bien. Marce, ¿nos podría contar un poco cómo era su niñez? No solo en su casa, sino que en el pueblo. Una etapa más temprana, ahí, los 7, 8 años. ¿Qué hacía en el pueblo? ¿Tenía amistades? ¿Cómo era la cumbre en esos tiempos? Bueno, yo no pasé por la cumbre, yo viví en el campo, entonces mi niñez era entre las plantas, los animales, las ratas, las gallinas, arar el campo, cuidar los animales, jugar con mis primos que tenían mi edad. Entonces a la siesta era como que teníamos toda la libertad para andar en el campo a caballo, hacer travesuras, en la montaña, en el río, era como una niñez así media sola, con total libertad de acción, de movimiento, y era libre, ¿no? Marce, obviamente, creo que los que te conocemos, aunque quizás no tanto, creo que la gente intuye que tu mayor amor es la docencia, pero esta etapa de tu niñez, ya mirando también para tu juventud, ¿cuáles fueron tus pasiones? ¿Qué deporte, planta? ¿Qué más se vería? ¿Qué pasión tenías? Yo cuando era niño era como muy curioso, muy metido, y en todo me interesaba, y todo lo que es este mundo siempre me fascinó. Tenía mucho interés por todo lo que era la cultura, si bien crecí en un hogar muy humilde, estar con un libro en la mano, leyendo, estudiando, viendo algo, no era una mala palabra. Los libros en mi casa eran algo con lo cual mis padres, especialmente mi padre, respetaban mucho, ¿sí? Entonces siempre los regalos eran libros. Mi hermana estudiaba en la universidad en esa época, así que los regalos eran juegos, no sé, de un laboratorio de química, un mecano, libros, todos los juguetes eran didácticos, ¿no? Entonces ahí se fue formando como un perfil. Yo me lo diga. Aunque usemos ese. Bien. Bien. Entonces, todo lo que eran los juegos tenían que ver con la cultura. ¿Sí? Marce, ¿me puedes decir cómo fue tu etapa en la educación de joven, ¿no? Creo que toda tu vida, creo que vas a ser el docente y vas a ser heredia, pero ¿cómo fueron tus comienzos en el colegio? ¿Y hubo algún punto de que no dijiste, quiero estar frente a jóvenes dando clases? ¿Hubo algún punto de tu juventud o fue más adelante? Mira, cuando yo iba a la escuela primaria era siempre dirigido para los actos. Ya dirigía los actos como a los 10 años, dirigía los actos en la escuela fiscal. Estaba en las obras de teatro, estaba en todo lo que las maestras querían representar. No sé por qué, veían en mí como algo, digamos, de caradurez, de no timidez, y que me gustaba
yo hice la escuela secundaria en el IDES, General San Martín, donde esa cuestión del arte, de la música, esa parte de la cultura no estaba muy incluida. Y ahí hubo una época como de ostracismo, más dedicado a las materias. Mientras tanto, yo trabajaba en la estancia del Rosario, porque vivía ahí al lado, y además en esa época trabajar en la adolescencia era lo más común. La estancia del Rosario tenía alrededor de 250 adolescentes trabajando en blanco con un recibo de sueldo oficial, ¿sí? Y además estábamos adheridos a un sindicato, así que para mí trabajar y estudiar en esa época era lo más normal. Marce, si nos podemos meter en un tema ya más profundo de tu vida, ¿hubo alguna marca que tuviste, obviamente en el sentido negativo, si podemos usar esa palabra, hubo alguna marca que incluso ya a tu edad te sigue como dejando algo, diciendo, ay, mira este momento, ¿nos podés decir algo ahí de tu juventud, ya 15, casi 18 años, ahí entre esa etapa? Siempre hubo una marca social de subestimación, ¿no? Porque la sociedad es muy dura, hay mucha competencia, entonces siempre hubo esa marca como, ¿quién sos vos? ¿Qué haces si todavía no has demostrado nada? Porque a veces cuando vos venís de una familia acomodada, tus padres ya tienen un lugar social donde eso lo heredás como si fuera un currículum, eh, digamos, heredado. Yo no lo tenía, ¿sí? No era conocido, por lo tanto, tuve que abrirme camino solo dentro de la sociedad, demostrando que yo era capaz, ¿sí? Que tenía mucho para dar. Entonces eso fue muy duro y sigue siendo duro. Ahora yo me dedico al arte, a la música, al teatro, y a veces tenés que salir a demostrar lo que vos sabes hacer, ¿no? Entonces eso puede ser una marca, pero una marca negativa que a vos te lleva a superarte y, y a veces para mí es como un as en la manga, que a veces me encanta que me subestimen, que creen que yo no soy capaz, porque ahí lo puedo demostrar, ¿no? Como un as en la manga. Vos nos habías contado un poco que vos venías de una familia de campo. Vos no venías del cerro, más específicamente, ¿no? ¿Cómo fue el momento? Y esto quizás no lo seas, si nos puedes contar. Seguramente tuviste que ir a estudiar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y fue la docencia en ese primer momento? ¿Fue otra cosa? ¿Dónde te fuiste a estudiar? ¿Y cómo era en esa época? Ahora porque tenemos las tecnologías, pero ¿cómo era en esa época irse de tu tierra natal? Cuéntenos. Para mí fue muy duro porque yo nunca pasé por un pueblo. Salí de la montaña a la ciudad de Córdoba. Y como mi hermana ya tenía una tradición universitaria, me dijo, nunca un profesorado en la zona, ¿sí? Sino si haces una carrera tiene que ser en una universidad pública y nacional. Entonces yo pasé de la estancia del Rosario a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Córdoba. Fue súper duro a la carrera de biólogo y no pensaba ser docente, jamás se me había cruzado, pero cuando vos haces la carrera de biólogo tenés la posibilidad de ir haciendo las materias pedagógicas, ¿sí? Para ser docente. Entonces, después dije, ¿qué puedo hacer en mi pueblo? Como biólogo, nothing, nada, ¿sí? Entonces, sí, como docente puedo sobrevivir. Entonces volví, cuando yo me recibí de docente, entré a trabajar en la administración del golf, ¿sí? Donde trabajaba mi padre, donde trabajó mi abuelo, parte de mi familia, y entonces daba clases, empecé a tomar pequeñas cantidades de horas, hasta que llegué a un momento que tenía 42 horas de clase, 6 escuelas, más la administración del golf de la CUM. Entonces, eso fue, para mí era muy simple, porque siempre trabajé, ¿no? Entonces, ir de una escuela a otra, trabajé mucho en la Falda, Huerta Grande, Jardino y La Cumbre, ¿sí? Entonces, con mi auto iba, salía de una escuela, entraba en otra, tac, tac. En esa época el profesor era como un médico, que iba, hacía lo que tenía que hacer, salía y se iba. Marce, obviamente estos fueron épocas pasadas. Creo que muchos infravaloramos la tarea del docente. Tienen que estar frente a un grupo de adolescentes, creo que hoy más en día más desatados, pero ¿cómo era en ese joven Marcelo?
enfrentaba a la clase? ¿Cómo eran los adolescentes en aquel momento? Y quizá vos ya más de grande, haciendo la comparativa de los últimos cursos que tuviste, ¿cómo eran